Dios bendiga en este día, pues continuamos en nuestro discipulado bíblico en casa. Hoy con un tema muy especial. Estaremos meditando en el capítulo 22 de Mateo, desde el versículo 34 hasta el 45. Hoy con la pregunta, el gran mandamiento de la ley de Dios. Antes de irnos a nuestro tema de hoy, cabe destacar que cuando la palabra de Dios habla de amar a Dios, tiene que ver mucho con el guardar sus mandamientos. El amor hacia Dios que nosotros sentimos, lo expresamos a través de guardar su palabra. Vamos a irnos a ver lo que nos dice el libro de Éxodo 20. Vamos a leerlo desde el versículo 3, Éxodo 20 del versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor, anoten el capítulo con versículo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hablando el Señor aquí de los mandamientos que le dio a Moisés, dice, no te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria al Señor. Dice acá, vamos a dejarlo hasta el 6. Si quieren pueden seguir, habla de los mandamientos acá en Éxodo 20. Leí hasta el versículo 6. También vamos a ver lo que nos dice el libro de Juan en el capítulo 14, el versículo 15, hablando Jesús aquí a sus discípulos. Le dice, si me amareis, guardad mis mandamientos. También este capítulo en el versículo 21 al 24 dice, Jesús hablando, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ven cómo el Señor habla aquí. Tiene una estrecha relación el amor con el guardar. El amor, con el guardar los mandamientos del Señor. También el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 19, vamos a ver lo que nos dice hasta el 21. Pues dice la palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, o sea, de Jesús. El que ama a Dios, ame también a su hermano. También el libro de Juan, aquí, de Primera de Juan aquí, también en el capítulo 5, del versículo 2 al versículo 3 nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y dice la palabra, y sus mandamientos acá también no son gravosos.
Dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, gloria a Dios. También debemos de recordar, antes de irnos al tema, que Dios le había dado los 10 mandamientos a Moisés para que el pueblo fuera guiado. ¿Para qué? Para guardar los mandamientos que Dios le había dado a través de Moisés. En el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, contiene las últimas palabras finales de Moisés a los hijos de Israel antes de entrar a la tierra prometida de Canaán. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 6 de Deuteronomio. Ustedes, el capítulo 6, si quieren lo estudian completo. Voy a tomar algunas palabras de acá, pero es rico, me impresiona leer este capítulo 6 de Deuteronomio. Es uno de los más bellos. Vamos a ver en el capítulo 6 lo que nos dice Moisés, lo que les dice Moisés al pueblo, gloria a Dios, acerca del gran mandamiento que Dios le había mandado a ellos. Dice, anótenlo por allá, el capítulo 6 de Deuteronomio. Dice acá, hablando Moisés, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios. Aquí vamos a repetir el 2, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye. Escúcheme que se me apaga la pantalla. Dice aquí, a tu hijo, el hijo de tu hijo, todos tus días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dice el 3, oye pues, oh Israel, cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliques como yo te ha dicho Jehová. Gloria a Dios, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, dice el 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontera en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria al Señor. Vemos acá, lo que más quería darle énfasis es acá, donde el versículo 3 y 4. En el 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en el 5 dice, que es el tema que nos compete hoy, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas
y con todas tus fuerzas. Aquí ese es el gran mandamiento que Moisés le da, le recalca, porque en el Éxodo él lo había ya hablado, le había dicho, pero aquí le hace un alto antes de entrar a la tierra prometida. Le dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, gloria a Dios, y con todas tus fuerzas. Con todo, dice acá la palabra en el 5, con todo amarás al Señor. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí vemos cómo hay una conexión, y dice el 6, dice el 5, el 6, escúcheme. Y estas palabras que yo te mando hoy las atarás en tu corazón. O sea, la palabra, el cumplimiento, la obediencia a Dios tiene que ver mucho con el amarlo. La palabra de hoy, pues ya dijimos que está en el capítulo 22 de Mateo, del versículo 34 hasta el 45. Aquí vemos una pregunta que se le hace a Jesús. Vamos a leerlo textualmente. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, o sea, Jesús, los saduceos le estaban hablando y le hizo callar cuando hablaban de la resurrección, ¿recuerdan? Entonces aquí entran los fariseos y le hacen una pregunta y se juntaron a una. Vamos a ver, a seguir leyendo. Dice acá: y uno de ellos, intérprete de la ley, miren cómo es una persona conocedora de la ley, le preguntó por tentarle a Jesús diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Me van a excusar porque es hasta el 40 nuestro tema de hoy, que habla acerca del gran mandamiento. Y lo había dicho que era hasta el 45, pero en realidad está desde el 34 hasta el 40 nuestro tema de hoy. Excusen. Pues como vemos aquí, se le hace una pregunta a Jesús y Jesús contesta. Recuerden que habíamos leído en el libro de Deuteronomio el gran mandamiento en la ley. Jesús le confirma el gran mandamiento. Le dice: amarás a tu Dios sobre todo, ¿verdad? Aquí vamos a leer el 37 que dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. En la ley especificaba esto, pero miren lo que el Señor Jesús le dice. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, aquí Jesús resume todo lo que es la ley. La ley se concentra, Jesús dice, en amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Y si nosotros nos vamos más profundamente al segundo mandamiento que Jesús habló de amar al prójimo como a uno mismo, pues se da cuenta de que en realidad cuando tú amas al prójimo no le hace daño. Cuando tú amas al prójimo, aunque la persona te haya hecho algo, si tiene hambre, tú le vas a dar de comer. Incluso en Primera de Juan leímos cómo habla de que el que no
En Primera de Juan leímos cómo habla de que si no amamos a nuestro hermano, no podemos decir que amamos a Dios, porque si amamos a Dios tenemos que amar a nuestro hermano y también a nuestro prójimo. Recuerden que dentro de los 10 mandamientos está también el matar, el robar. O sea, tú no le vas a hacer daño por el amor que tú le tienes a tu hermano, por el amor que tú le tienes a tu prójimo. Pues tú no le vas a hacer daño a tu prójimo porque lo amas. No lo vas a matar, no le vas a robar, no le vas a hacer falso testimonio. Ustedes busquen en el Éxodo 20 los mandamientos. Entonces tú no le vas a hacer daño a tu prójimo. ¿Por qué? Porque lo amas como si fuera a ti. Si tú le haces una maldad, tú lo sientes como que tú lo estás. Si tú le haces una maldad a tu prójimo, tú vas a sentir como que te lo estás haciendo tú mismo porque lo amas. El amor va más allá. O sea, es como tú sentir que si le pasa algo a tu prójimo, tú sientes ese dolor. Por eso cuando Jesús habla de que debemos si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. O sea, si tú ves a tu propio enemigo, a la persona que te ha hecho daño, tú lo ves que tiene hambre, que tiene una necesidad, tú debes cubrirlo por el amor que tú debes sentirlo, porque Dios ama al pecador, aunque no comparta su pecado. Por eso dice que el sol, Dios, por eso vemos cómo Dios da el aire, da el sol, lo da para justos y pecadores, porque el amor de Dios sobrepasa todo el entendimiento de nosotros. Si una persona, nosotros como humanos, nos hace daño, pues nosotros queremos devolver el mal, pero en realidad Dios no lo ve así. Dios nos ama, nos da la naturaleza, nos dio la tierra para vivir, tanto al justo como pues nos dio la tierra para vivirla con todo su esplendor. Nos lo dio tanto para el malo como el bueno vive en esta tierra, y esta tierra es de Dios. Pero dice la palabra del Señor, claro, que el Señor va a juzgar a todo el mundo. Un día Él vendrá a juzgarlo a todo. Toda obra va a ser juzgado. Si usted creó cosas malas, pues será quemada esa obra. Bendito sea el nombre de Dios. Si usted hizo cosa mala, será juzgado y va a haber un juicio, y cada uno irá al lugar que Dios está destinado. Para los malos, el horno de fuego, pero para los buenos está destinado el cielo. Tú puedes ir al cielo cuando tú vengas a Jesucristo, te arrepientas de pecado y empiece a vivir la vida de Dios. Por esto esta palabra de hoy nos insta a todos a amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo con el entendimiento, amarlo, gloria a Dios, con el corazón. Si tú ves una persona que obedece la palabra del Señor, dice la palabra: si me amas, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos guarda, dice el Señor, el que me ama. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. El que ama a Dios es el que guarda sus mandamientos. Pues que Dios nos ayude a obedecer estos mandamientos que el Señor dice. El 37, amarás al Señor. Jesús dijo, estos son los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento. Y el segundo es semejante, se parecen.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, toda la Biblia, toda la palabra del Señor, de estos dos mandamientos. Recuerden que el capítulo 5 de Primera de Juan nos dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dice el 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Recordemos también lo que nos dice el capítulo 4 de Primera de Juan en el versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y dice Juan aquí en el 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Dios, de Él, o sea, de Jesús. El que ama a Dios, ame también a su hermano, gloria a Dios. Pues vemos que el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo, amar al prójimo, gloria al Señor. Esperamos que esta lectura nos haya tocado nuestro corazón, porque es algo esencial en la palabra, el amor a Dios, el amor al prójimo. Dios te bendiga.